como el dominio, sino que también se pueden adquirir por prescripción otros derechos reales. O sea, la regla general es que la prescripción tenga un alcance bastante general. Sin embargo, no todo se puede adquirir realmente por prescripción. No se pueden adquirir por prescripción las siguientes cosas. Primero, no se pueden adquirir por prescripción los derechos personales, los créditos, es lo mismo que derechos personales, y no se pueden porque los derechos personales, como no tienen una materialidad, no son susceptibles de posesión. Yo no puedo ejercer la tenencia material de un crédito, y al no ser susceptibles de posesión, no cabe entonces la posibilidad de que se puedan adquirir por prescripción, puesto que si no hay posesión, no puede haber prescripción tampoco. En segundo lugar, tampoco se pueden adquirir por prescripción las servidumbres que sean discontinuas y las que sean inaparentes. Las servidumbres, tanto las discontinuas como las inaparentes, no se pueden adquirir por prescripción. En el caso de las discontinuas, el problema es que se van constantemente interrumpiendo, y con ello entonces la probabilidad o la posibilidad de que pueda haber prescripción desaparece. Las inaparentes, por otro lado, no se pueden adquirir por prescripción porque, debido a que las inaparentes no se perciben por señales externas, la posesión que uno puede tener respecto de ellas es una posesión clandestina. Y la posesión clandestina, como lo conversaremos mañana, brevemente, es una posesión que está calificada como posesión inútil, es decir, de aquellas que no permiten adquisición por prescripción. Tenemos entonces ya que no se puede adquirir por prescripción, en primer lugar, los derechos personales. En segundo lugar, tampoco se pueden adquirir por prescripción las servidumbres discontinuas e inaparentes. Y en tercer lugar, tampoco se pueden adquirir por prescripción las cosas que estén fuera del comercio, las cosas incomerciables. Casi algo innecesario de decir, pero de todas maneras vale la pena recordarlo. Una cosa incomerciable no puede ser tampoco adquirida por prescripción, y así por ende no podemos adquirir por prescripción una calle, o el aire que respiramos, o la luz del sol, o algo parecido. Bien, siguiendo con la cédula, porque ese tema es eso nada más, es un tema bastante breve. Siguiendo con la cédula, tenemos también, aquí está, para continuar en el orden. Luego viene la clasificación de la prescripción adquisitiva. Clases de prescripción adquisitiva. Aquí hay una sola clasificación de prescripción adquisitiva, que es la que tiene que ver con el tipo de posesión que se está invocando. Dependiendo de la posesión que se invoque, la prescripción se divide en prescripción adquisitiva ordinaria, por un lado, y por otro lado la prescripción adquisitiva extraordinaria. Ordinaria y extraordinaria. Vamos a la prescripción adquisitiva ordinaria. La ordinaria tiene, como está dicho ya, como principal antecedente a la posesión regular. Es decir, para llegar a adquirir por prescripción adquisitiva ordinaria, se debe tener la posesión regular, lo que significa, en términos de requisitos, también lo conversaremos mañana brevemente, que se debe tener por ende justo título. O sea, tiene que haber un título y además ese título tiene que ser un justo título. En segundo lugar, tiene que haber buena fe inicial, que ese es el otro requisito propio de la posesión regular. Buena fe inicial. Y en tercer lugar, si es que el título es un título traslaticio, debe haber además tradición, que es el tercer requisito que tiene la posesión regular, que como les digo, de todas maneras, el día de mañana lo conversaremos, y acá hay otra puerta que se abre para que nos puedan preguntar posesiones de esa. ¿Qué características tiene la prescripción ordinaria? ¿Qué características son propias de la prescripción adquisitiva ordinaria? Particularmente aquí lo relevante es tocar dos puntos.
Uno, el tiempo, que ya está señalado ya, puesto que la prescripción adquisitiva ordinaria, en términos de tiempo, requiere 2 años para bienes muebles y 5 años para bienes inmuebles. Ese es un punto destacable de la prescripción adquisitiva ordinaria. Y el otro es el pertinente a la suspensión de la prescripción, que es el tema que veremos luego, puesto que la suspensión es una institución que solo se aplica inicialmente a la prescripción adquisitiva ordinaria. De hecho, el artículo que la regula, siempre que se refiere a la prescripción cuando ésta se suspende, veremos que la califica con apellido, dice la prescripción ordinaria, puede suspenderse, etcétera, etcétera. La otra prescripción adquisitiva es la extraordinaria. La extraordinaria tiene como antecedente inmediato a la posesión irregular. Es el poseedor irregular el que transita el camino para llegar a la prescripción adquisitiva extraordinaria. Lo que significa que para adquirir por prescripción adquisitiva extraordinaria no se necesita cumplir con los requisitos de la posesión regular. No es necesario tener justo título, no es necesario tener buena fe inicial. Tanto es así que el artículo 2510 incluso propone que se puede ser poseedor irregular y por ende se puede llegar a la prescripción adquisitiva extraordinaria sin necesidad de tener título. Se puede carecer de título y aún así llegar a la posesión. Esa posesión inevitablemente es una posesión irregular, porque ya está dicho ya que la posesión regular requiere justo título, de manera tal que si no hay título, o bien si el título fuese injusto, la posesión sería irregular, pero igual se podría llegar a la prescripción adquisitiva, que sería en este caso la extraordinaria. Mañana hablaremos lo que significa el justo título y qué alcance tiene eso, no lo veremos ahora. Características particulares de la prescripción extraordinaria. Primero, como ya estaba señalado, el plazo. Y es que tratándose de prescripción adquisitiva extraordinaria, el plazo es de 10 años para toda clase de bienes. Acá no importa distinguir entre muebles e inmuebles, porque hay un plazo único, que es el plazo de 10 años para los dos tipos de bienes. Y como segunda característica a destacar, también se puede recoger de lo que dijimos antes, es que la prescripción extraordinaria no se suspende. Hay por ahí una situación que la vamos a ver que es discutible, pero en principio el código es muy claro al destacar que la prescripción que se suspende es la ordinaria. La extraordinaria, por lo tanto, no se suspende. Más todavía, el artículo 2511, cuando trata la prescripción extraordinaria, dice expresamente que esta prescripción no se suspende. Hay por ahí, como les digo, algo que se puede discutir, que lo vamos a ver a continuación, pero como característica básica, como característica general, no se puede suspender la prescripción extraordinaria. Esta es la clasificación de la prescripción, no hay otra, de la prescripción adquisitiva, quiero decir. Dividirla entonces entre ordinaria y extraordinaria. Pasamos al último tema que trata el cedulario y que dice relación con, son dos temas en realidad que se tratan en conjunto, que son la suspensión de la prescripción por un lado y por otro lado la interrupción también de la prescripción. Suspensión e interrupción. Dos instituciones que están vinculadas con la continuidad, con el hecho de que la prescripción, tanto la adquisitiva como la extintiva, deben ser continuas. En este caso nos importa la adquisitiva, pero esta institución, ambas, no son solamente propias de la adquisitiva, sino que la extintiva también tiene la suspensión y también tiene la interrupción. Vamos a partir por la suspensión, que suele ser la que de alguna manera más tiende a complicar. No es compleja, pero tiene, digamos, una cierta lógica que hay que entender. Para comenzar, la prescripción adquisitiva es, virtualmente hablando, un conflicto o una pugna que se plantea entre un sujeto que es dueño de la cosa y que se resiste a perder su dominio,
Y por otro lado, tenemos en el otro extremo al poseedor, siendo el poseedor el que tiene la aspiración de llegar al dominio. La prescripción, cuando opera, es nefasta para el primero, porque el dueño, pierde su dominio cuando la prescripción opera. En cambio, la prescripción es algo positivo para el poseedor, porque una vez que la prescripción logra operar, el poseedor cumple con su aspiración, que es llegar a ser dueño. Eso quiero que lo entiendan, porque la pregunta ahora es la siguiente. La suspensión, como lo veremos, es un beneficio que la ley establece en favor de ciertas personas. Vamos a ver quiénes son estas personas. Pero cuando nosotros decimos que la prescripción se suspende a favor de ciertas personas, por ejemplo, se suspende a favor del impúber. ¿Quién es el impúber? ¿El dueño o el poseedor? El dueño. Por lo tanto, la suspensión de la prescripción es una institución beneficiosa para el dueño. Y es obvio, porque con la suspensión nosotros vamos a ver que lo que sucede en realidad es que hay una determinada cantidad de tiempo que el poseedor no puede aprovechar para prescribir. Y eso es beneficioso para el dueño, porque el dueño es el que desea, en definitiva, que el tiempo ojalá transcurra lo más lento posible. Y el poseedor, ¿qué es lo que quiere? Por el contrario, que el tiempo ojalá corra lo más rápido que se pueda. Virtualmente, imaginemos que el poseedor necesita 2 años para llegar a la prescripción. Entonces, cuando se cumple el último día del segundo año, el poseedor dice: excelente, buenas noticias, ahora soy dueño. Y el dueño, por otro lado, lamenta que en ese momento él estaría perdiendo el dominio. Pero si nosotros planteamos que de esos 2 años que han transcurrido, hay 3 meses que no se pueden computar, porque durante esos 3 meses la prescripción estuvo suspendida, esa es una muy buena noticia para el dueño, quien ve que entonces el dominio él no lo ha perdido todavía. Para el poseedor esta es una mala noticia, porque estamos diciéndole en el fondo: mira, es cierto que han pasado 2 años, pero realmente tú a tu favor puedes aprovechar solamente 1 año y 9 meses, porque los otros 3 meses estaba suspendida la prescripción. Entonces partamos entendiendo eso, que la suspensión es una institución beneficiosa para el dueño. ¿Qué es la suspensión? Conceptualmente, no hay definición legal en realidad, pero se le define a la suspensión como el beneficio que la ley establece, en favor de ciertas personas, respecto de quienes no se computan los plazos de prescripción. Se les suele definir como un beneficio. Y esto es importante porque ustedes tienen en el cedulario una cédula distinta a esta, que se denomina los beneficios en el Código Civil. Y este es uno de los beneficios que uno podría desarrollar, aun cuando no tiene el nombre legalmente hablando de beneficio, es un beneficio también. Así como está el beneficio de división, el beneficio de exclusión, el beneficio de emolumentos, entre otros. Ese tema lo vamos a ver también cuando veamos esa cédula. Hay un beneficio acá que uno no lo suele calificar como beneficio propiamente tal, pero que tiene el mismo rol, y que es la suspensión de la prescripción. No han preguntado. Claro que sí. Sí, es un beneficio. Así que por eso le digo, la suspensión hay que manejarla, y por ende aparece no solamente aquí en el tema prescripción propiamente tal, sino que aparece también en la cédula de los beneficios. Es decir, la ley señala ciertas personas a cuyo favor la prescripción se va a suspender. ¿Quiénes son estas personas? Las enumera, y las enumera taxativamente, el artículo 2509. Y es una enumeración taxativa, es decir, no podemos nosotros incorporar a más personas, porque además, como se trata de un beneficio que la ley establece, es de derecho estricto, y por lo tanto no cabe la interpretación por analogía aquí. Son solo las personas que el mismo artículo 2509 contempla. ¿Quiénes son? Primero, todos los incapaces. No lo es así el artículo. Si ustedes miran el numeral primero, van a encontrar que el numeral primero empieza a enumerar a una serie de personas, pero al fin y al cabo,
todas las personas que están ahí son incapaces. Entiéndase tanto incapaces absolutos como relativos. Impúberes, menores adultos, dementes, interdictos por disipación, sordos o sordomudos que no se puedan dar a entender claramente, o sea, toda persona que tenga una incapacidad. Número 2, también se suspende la prescripción en favor de la mujer casada en sociedad conyugal. En favor de la mujer casada en sociedad conyugal. ¿Por qué razón? No es porque sea incapaz. Claramente no lo es, además porque sabemos que fue eliminada de las incapacidades en 1989, sino que es porque no tiene la libre administración de los bienes. Carece de libre administración y, como ya está dicho, si no se tiene la libre administración, la prescripción no corre, que era lo que habíamos visto en la parte anterior de la clase. En tercer lugar, aparece en el mismo artículo, la herencia yacente, refiriéndonos con herencia yacente a aquella herencia que, si bien es cierto, tiene herederos, dichos herederos aún no se han pronunciado en cuanto a si aceptan o repudian la herencia. Y mientras eso no suceda, la herencia queda en calidad de herencia yacente, y para evitar que mientras los herederos toman sus decisiones, otras personas puedan adquirir por prescripción los bienes de la herencia, la prescripción queda suspendida mientras la herencia sea yacente. También de alguna forma tiene que ver con la administración de bienes, porque al estar yacente la herencia, nadie está administrando ese patrimonio. Y en cuarto lugar, y fuera de la enumeración, lo cual es importante según veremos, fuera de la enumeración, el artículo 2509 en la parte final señala que también la prescripción se suspende entre cónyuges. Entre cónyuges. Da lo mismo el régimen matrimonial. Es entre ellos. Es decir, el marido no puede adquirir por prescripción los bienes de la mujer, ni la mujer puede tampoco adquirir por prescripción los bienes de su marido. ¿Por qué razón? Aquí el tema de la administración de los bienes no tiene nada que ver, porque el marido y la mujer pueden tener la libre administración de los bienes sin ningún problema. La razón, por ende, no es esa. La razón es variada. Por un lado, el legislador nunca mira con buenos ojos que entre cónyuges se puedan adquirir recíprocamente los bienes. Es por eso que prohíbe la compraventa entre cónyuges, la donación entre cónyuges, la permuta entre cónyuges. Ya parecería también esto prohibido, entendiéndolo por qué. Porque cree el legislador, con razón, que si se pudiese permitir todo esto, se podría defraudar a terceros. El marido, que sabe que le van a embargar los bienes, rápidamente se los cede a la mujer para que la mujer oponga la tercería de dominio respectiva y salve los bienes de un eventual embargo o de un eventual remate. Con la prescripción ocurriría algo similar. Se ha dicho también que esto el legislador lo impide, también buscando que los cónyuges no estén eternamente en sospecha de que el otro pueda adquirirle los bienes por prescripción. Por ejemplo, si yo estuviese casado en sociedad, no da lo mismo, María. Si yo estuviese casado y mi auto, yo veo que quien lo usa periódicamente es mi cónyuge, yo empezaría a sospechar y diría, no vaya a ser que en algún momento me alegue la prescripción y yo pierda el auto. Y entonces yo tendría que tomar para evitar aquello dos caminos. Uno, demandarla para interrumpir su, entre comillas, prescripción, lo cual generaría un drama familiar. O tomar un segundo camino que implicaría un drama aún mayor, que sería no prestarle el auto. Y al no prestarle el auto, yo evito que ella posea el automóvil y evite la prescripción, que sería, como les digo, otro drama distinto. Entonces, para no perjudicar la convivencia matrimonial, el legislador había tomado este camino. Cabe destacar que esto, aunque la norma no lo dice aquí, se extiende también al conviviente civil. Porque la ley sobre acuerdo de unión civil señala que a los convivientes civiles los afectan todas las prohibiciones y limitaciones que afecten también a los cónyuges. Por lo tanto, en un tema anexo, así como no vale la compraventa entre cónyuges, tampoco vale la compraventa entre convivientes civiles. Y por ende, si entre cónyuges se suspende la prescripción, entre convivientes civiles también se suspende la prescripción. Esas son las personas a favor de quienes se suspende la prescripción. Díganme. En el
caso de los cónyuges separados judicialmente? Da lo mismo. No hay limitación aquí, no hay ninguna mención sobre ese tema acá. Por lo tanto, mientras sean cónyuges, entre sí está suspendida la prescripción. Inclusive, la pregunta no está de más porque si fuese compraventa, ahí sí se podría, porque el código dice que la compraventa no vale entre cónyuges no separados. Pero en el caso de la prescripción, ese comentario no está hecho. Así que se entiende que abarca todo. Ahora, eso en cuanto a quienes se ven favorecidos con la suspensión. Tenemos ya el concepto de suspensión, tenemos también a quienes favorece la suspensión. Veamos ahora qué prescripción es la que se suspende. ¿Qué prescripción es la que se suspende? Ya algo habíamos adelantado sobre esto. Sabemos que la que se suspende es la prescripción adquisitiva ordinaria. Lo dice el 2509 en dos ocasiones, cuando empieza y luego en el siguiente inciso insiste sobre el tema. Si a eso le sumamos además que el 2511 señala que la prescripción extraordinaria no se suspende, completamos entonces perfectamente la idea de que la que se suspende es la prescripción ordinaria. ¿Por qué no se suspendería la extraordinaria? Porque como es de tan larga duración, 10 años, el legislador entiende que no tiene necesidad de ser suspendida, porque en 10 años, si una persona realmente quiere recuperar la posesión que ha perdido, en 10 años tiene tiempo necesario para poder reclamar sus derechos. Y a la larga, todos sabemos que el legislador lo que pretende en definitiva es que a los 10 años quede prácticamente todo saneado. No solamente esto, sino que toda la acción y todos los derechos, una vez que pasan 10 años, uno ya debiera poder decir, ya respiro tranquilo ya todo ha quedado prescrito. La extraordinaria, por ende, no se suspende. Pero hay, según doctrina, un caso en que la prescripción extraordinaria sí se suspende. Rompiendo esta regla que estamos dando de que la que se suspende es la ordinaria, la extraordinaria se suspendería, y lo digo en términos potenciales porque esto es doctrina, se suspendería en un caso. ¿Cuál sería? De los que hemos estudiado. ¿Cuál sería el caso en que podría entenderse que la prescripción extraordinaria sí se suspende? Ya. Es entre cónyuges. Entre cónyuges. ¿Cuáles son los argumentos para sostener esto? Porque esto no es algo que uno diga porque a uno se le ocurra nada más, sino que hay argumentos. Los argumentos son, primero, si nosotros hemos razonado y hemos visto cuáles son los motivos por los cuales se entiende que se suspende la prescripción entre cónyuges, que son, por un lado, evitar que un cónyuge adquiera los bienes del otro, evitar conflictos en la convivencia familiar, para eso habría que suspender todas las prescripciones, porque si suspendemos una, pero dejamos que la otra siga corriendo, al final lo que estamos tratando de evitar se produciría igual, sobre todo si tomamos en cuenta que un matrimonio está constituido para durar toda la vida, o sea, va a durar supuestamente más de 10 años. Y no sacamos nada con suspender una prescripción de 2 años, si resulta que a los 10 años el marido igual le va a decir a la mujer, yo adquirí tus bienes. Eso es justamente lo que queremos evitar. Y para evitarlo, habría que suspender todas las prescripciones. Ese es un argumento. El más débil de todos en todo caso. Segundo argumento. Si miramos el 2509, nos daremos cuenta que cuando el código se refiere a la prescripción que se suspende, siempre dice que es la prescripción ordinaria. Lo dice en el primer inciso, lo dice en el segundo inciso. Sin embargo, cuando se refiere en la parte final a la suspensión entre cónyuges, ahí a la prescripción no le coloca apellido. Lo que la doctrina ha interpretado como que ahí el legislador no quiso referirse solamente a la ordinaria, porque cuando quiso referirse a la ordinaria lo dijo, y lo repitió incluso. Y acá lo pudo haber repetido por tercera vez sin ningún problema, pero no lo hizo. Y el no haberlo hecho se estima como algo intencional. Tercer argumento. El hecho de que cuando se refiere el código a la prescripción entre cónyuges, ocupe la palabra siempre.
y diga la prescripción se suspende siempre entre cónyuges, entendiendo que ese siempre querría referirse a toda prescripción, no solamente la ordinaria. Y el último argumento. Hemos dicho que el artículo 2511 señala que la prescripción extraordinaria no se suspende. Pero, honestamente, yo le quité una parte al artículo. ¿Qué es lo que dice realmente el artículo? El artículo dice la prescripción extraordinaria no se suspende respecto de las personas enumeradas en el 2509. Y el punto está en que cuando el Código trata la prescripción entre cónyuges, no le coloca número. Si bien es cierto, contiene 4 casos de suspensión, el artículo numera solamente 3. Y uno dice que raro que el último caso no tenga numeración. Y según la doctrina, la explicación de que el último caso aparezca sin número es justamente para que no quede comprendido por el 2511, cuando dice que la prescripción extraordinaria no se suspende en favor de las personas enumeradas en el 2509. Esta idea, que es una idea que nace en la doctrina, la ha seguido de forma casi unánime la jurisprudencia. De hecho, ya no hay doctrina contraria a esto, que tenga reales argumentos como para sostener otra cosa. Así que a fin de cuentas, uno puede ya con cierta seguridad sostener en examen que la prescripción extraordinaria, que si bien es cierto, no se suspende, sí se podría suspender en el caso de los cónyuges, entre ellos. ¿Está claro? Ya, algo que le dije a su compañera cuando la estaba interrogando más temprano. Cuando uno responde en un examen, uno siempre tiene que responder con la regla general, sobre todo si la pregunta está hecha en términos generales. Por lo tanto, si a mí me preguntan en el examen, ¿la prescripción extraordinaria se suspende? Yo debería decir que no. Igual puedo hacer luego el alcance, pero uno nunca debe contestar primero partiendo por la excepción. Siempre uno contesta con la regla general, a menos que la pregunta esté hecha específicamente a la excepción, como sería: ¿conoce algún caso en que pueda suspenderse la prescripción extraordinaria? Y ahí claramente me están preguntando por una situación excepcional, y ahí diré que sí. Pero mientras la pregunta sea hecha en términos generales, la forma de estructurar la respuesta siempre es comenzar con lo general. Luego mencionar la excepción, porque en el fondo todos sabemos que las reglas generales a los profesores no nos interesan tanto como nos interesan las excepciones. La excepción es más entretenida. La regla general, no es que no lo sea, pero se supone que la regla general es sabida por todo. La excepción tiende a ser más interesante para rescatar conocimiento. Tenemos de la suspensión entonces, concepto de suspensión. Tenemos también de la suspensión a favor de quienes se suspende la prescripción. Tenemos también lo que acabamos de ver, que es qué prescripción se suspende. Veamos ahora entonces efectos de la suspensión. Efectos de la suspensión. Pero esto lo vamos a ver mañana. Ya estamos en la hora ya, y de todas maneras no sacamos nada con apurarnos porque también nos va a quedar la interrupción, así que veamos mañana con calma la suspensión, la interrupción, y también veamos lo que va quedando de la posesión y todo lo demás, que no nos alteran nada la programación del día de mañana. Solamente para no estar corriendo ahora con un tema que es complejo, que es bien importante además. No olviden que esto vuelve a aparecer en otra cédula, que es solo de prescripción adquisitiva, y hay que volver a tratar este tema en esa otra cédula también, que ya no lo vamos a volver a hacer, pero tiene esa modalidad entonces de presencia en el cédula. Bien, pues, ya quedó subido el audio de la primera parte de la clase. Voy a subir el audio de la segunda parte ahora. Y el video se lo voy a subir, pero yo no me equivoqué, no es grave en todo caso, pero se me olvidó ponerle pausa en el recreo. Así que el video va a quedar un solo video, y va a quedar por ahí el break, el video mirando la pizarra, con todo lo que ustedes hayan hablado, los que estaban acá en la sala, eso va a estar en el video ahí. Así que todo se va a escuchar. Pero el video está entero, se van a tener que adelantar por ahí nada más la parte de... Pero no se perdió nada de lo grabado. De hecho estoy parando ahora el video. Entonces el video duró harto. Bien, pues, mañana entonces, 9:30. 9:30, ¿cierto? 9:30 entonces mañana sábado.